Mi querida, vístete capítulo 1. Y así como había pasado aquel verano. Gojo-kun, Marin sonrió de oreja a oreja. Kitaba-san. Te dije que no me llamarás así, Marin. Repítelo conmigo, Marin. Un rubor rojizo se extendió por las mejillas de Gojo, sonrojándolo hasta la punta de las orejas. A pesar de que sus sentimientos eran evidentes, era como si nada hubiera cambiado. Pero para Gojo, todo había cambiado. Con Marin a su lado, sentía que podía conquistarlo todo. Después de todo, ella no era de un mundo diferente al suyo. De hecho, son del mismo mundo, del mismo país, de la misma ciudad y de la misma aula. La primavera estaba en pleno apogeo, los cerezos que rodeaban los edificios teñían el suelo de lunares rosas. Gojo se asomó a la ventana, aturdido. Con la cabeza apoyada en la barbilla, observó cómo una ráfaga de viento alejaba un remolino de hojas. El ruido de la puerta del aula al abrirse lo devolvió a la realidad. Instintivamente, giró la cabeza hacia Marin. Sorprendentemente, ella también lo miraba, dedicándole una sonrisa pícara y un corazón con las manos. Se sonrojó de nuevo. «Hola clase», comenzó la señora Anaoka, su tutora, «todos los años, por estas fechas, celebramos nuestro festival deportivo. ¿Todos lo sabemos?» Un coro de murmullos y asentimientos resonó en el aula. La señora Anaoka asintió antes de darse la vuelta y escribir en la pizarra. Fútbol, voleibol, baloncesto. Estos son los deportes seleccionados este año. Necesitamos 2 personas para cada deporte, una niña y un niño respectivamente. ¿Y bien, algún voluntario? ¡Grillos! La maestra se rió antes de acercarse a su podio y sacar un recipiente transparente con papelitos dentro. Si nadie quiere ser voluntario, supongo que tendremos que echarlo a suertes. ¿Alguna objeción? ¡Grillos! Gojo se quedó atónito. ¡Ay, no, esto es malo! Tengo la peor suerte del mundo. No sé jugar a ninguno de esos deportes. Dios mío, y Kitagawa-san va a ser un desastre. Ojalá me elijan. Ojalá también elijan a Gojo-kun. Para verlo sudado, jeje. Gojo sintió un escalofrío recorrer su columna. Bien para el fútbol. Sí. Bueno, un deporte menos. Bueno, suerte, por favor, no me falles ahora, pensó el chico. Para el voleibol, Gojo Bakanai. Aguzó el oído, con miles de pensamientos rondándole la cabeza. Gojo nunca había jugado al voleibol, ni siquiera conocía las reglas. Al fin y al cabo, lo único que le importaba eran sus muñecas Iña. ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar que Kitagawa-san sepa que no sé jugar, murmuró. Oye, Gojo-kun, ¿estás bien? Lo animó Marin, al notar la mirada perdida de Gojo. Acaba de sonar el timbre, ¿vamos a ir al taller de costura? Lo mira con preocupación. Ah, sí, lo siento. Estaba sumido en mis pensamientos. ¿Estás pensando en el festival deportivo? Sé que no sueles hacer ese tipo de cosas, ¿estarás bien? Gojo se sonrojó de vergüenza ante la preocupación de Marin. Aunque no lo expresaron, los demás chicos de la clase parecían querer ser elegidos. Pero él no. Esto le pareció una punzada a su masculinidad, no por él, sino por Marin. Al fin y al cabo, no es tan bueno en los deportes como los demás, por lo que lo convierte en una vergüenza para ella. El chico le dedicó una media sonrisa. Sí, seguro que estaré bien. Al fin y al cabo, solo es un festival deportivo. Marin no estaba convencido, pero decidió no preguntar más. Él nunca me dice lo que piensa. Pensó. Nunca le digo lo que pienso. Parece molesta. Si supiera cuánto me esfuerzo por esto, pensó. La verdad, empezó, deteniéndose un momento antes de volver a empezar, estoy bastante preocupado. De pequeño no jugaba mucho al voleibol. Un brillo brilló en los ojos de Marin. No era raro que Gojo se expresara así, pero definitivamente no era común. Un rubor intenso inundó su rostro. Con la mano derecha, hizo girar las puntas rosadas alrededor de su dedo. Ah, ¿sí? Gracias por avisarme, comenzó tímidamente, pero enseguida exclamó, «Puedo ayudarte, Gojo. Cuenta conmigo». Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. «Gojo-kun», rió Marin, abriendo la puerta de su apartamento. Al otro lado estaba Gojo, con su icónico jinbae azul oscuro.
Los pájaros cantaban y el sol brillaba con fuerza. Aún hacía calor, pero la refrescante brisa del otoño, que superaba a la del verano, era evidente. A diferencia de Gojo, Marin llevaba su enorme sudadera Shizuku de la Academia Femenina Saint Slippery, y aparentemente nada debajo. La observación enrojeció a Gojo al instante. Al notar esto, Marin se rió y se subió la sudadera con capucha. Llevo pantalones cortos debajo. Con un rápido tirón de su camisa, dejó al descubierto unos preciosos pantalones cortos de dormir de lunares rosas y negros. Y no solo eso, sino que la tela negra de su sudadera se levantó por encima de su ombligo, casi revelando algo más. Kaka Kitagawa-san. Bájate la sudadera, por favor. Gojo se cubrió las manos con los ojos. Marin solo pudo reír, guiando al chico más alto hacia su apartamento. A diferencia de las otras veces que Gojo fue a su apartamento, sobre todo cuando estaba enferma, se sentía un calorcito en el aire. Ah, sí, su padre está aquí. Un dulce aroma a curry le llegó a la nariz. Podía distinguir que era instantáneo. Papá, Gojo-kun está aquí. Estaremos en mi habitación, dijo su padre, asomando la cabeza por detrás de la pared. A pesar de que las gafas del hombre mayor le ocultaban el rostro, Gojo sintió una mirada fría que lo atravesaba. Se hizo un breve silencio. Gojo-kun, exclamó el señor Kitagawa, radiante, como su hija. Marin, me he tomado tantas molestias para prepararles curry, y ni siquiera lo vas a probar. Marin solo pudo encogerse de hombros, arrastrando a Gojo a su habitación. Un murmullo de disgusto resonó tras la puerta, ahora cerrada. Les traeré el curry cuando esté listo. Marin revolvió sus cosas. Gojo se sentó en el sofá rojo de la chica. No pudo evitar notar la cantidad de videojuegos, manga y figuras de anime esparcidas por toda la habitación. Sin mencionar la cantidad de ropa. Con el rabillo del ojo, vio el cosplay de Sukubo de Liz que le había hecho. Parece que fue hace tanto tiempo, pero fue el año pasado. Después de hacerle ese disfraz, estaba tan feliz, y ni hablar de la sesión de fotos posterior. Sus orejas brillaban de un precioso tono rosa. Lo encontré, exclamó, sacando una laptop del desorden. ¿Has oído hablar de IQ? No puedo decir que lo tengo. Bueno, se trata de voleibol. En concreto, de estos dos chicos y, exclamó Marin. ¡Tan lindo! Gojo-kun. Al oír su nombre, volvió a la realidad. Continúa con la historia del anime, abriéndola en su computadora. Según ella, el sitio que usó era completamente legal, pero las numerosas ventanas emergentes eróticas revelaron lo contrario. Niños, traje el curry. El señor Kitagawa entreabrió la puerta del dormitorio. Llevaba un pañuelo en la frente y un lindo delantal rosa con un conejito, probablemente de su hija. No suelo cocinar mucho, pero a Marin le encantaba este curry cuando era pequeña. Sonriendo, le entregó los 2 platos a Marin, quien le agradeció a su vez. Los curries estaban sorprendentemente bien presentados. 2 cosas llamaron la atención de Gojo, el arroz en forma de corazón y los conejitos de manzana que nadaban en el curry. Y al observar más de cerca, no solo el arroz tenía formas divertidas, sino también las verduras. ¡Tan lindo! Marin se dejó caer en el asiento junto a él. Sus orejas desnudas rozaron las de él y el corazón le dio un vuelco. Marin dejó la laptop en la mesita de centro frente a ellos. Tras conectar sus auriculares rosas y peludos al conector, extendió el auricular y se lo ofreció al chico. Tras la mirada aturdida de Gojo, lo acercó de nuevo, indicándole sin palabras que lo tomara. Él obedeció, colocándose el auricular en la oreja izquierda, mientras Kitagawa se lo colocaba en la derecha. Con un clic de la barra espaciadora el anime comenzó a reproducirse. IQ continuó reproduciéndose en la pantalla de la computadora portátil y ambos tazones de curry se vaciaron por completo. Esto es como una cita en el cine. Al oír esto, Gojo se giró y vio a Marin mirándose las manos, o más bien como una cita en casa, ¿verdad? El corazón de Gojo empezó a latir con fuerza. Ahora que oficialmente salían, era una cita de verdad. A pesar de que ya habían visto un montón de cosas juntos, esto era ligeramente diferente. Quizás era el cariño mutuo que compartían, pero a ambos les daba vergüenza demostrarlo. Supongo que sí, admitió Gojo, frotándose la nuca con la mano.
¿Hace calor aquí o solo soy yo? Cuando las luces se atenúan así, ¿no suelen las parejas? Ya sabes, abrió mucho los ojos el chico, recordando de repente la escena del Hotel del Amor. Apretó los ojos con fuerza. ¿Bacana-kun? Trago. No estoy seguro de qué quieres decir, Kitaga. Marin. Insistió. El rostro de Gojo se contrajo con una tímida incomodidad. Cerró los ojos, intentando borrar la imagen mental del rostro de Kitagawa fruncido en una mueca de desánimo. Señor Kitagawa. Marin solo pudo resoplar. En un solo movimiento, se quitó los auriculares y se sentó en el borde de la cama. Suspiró al sentir el impacto. Mirando a su alrededor, se acomodó el cabello detrás de la oreja. Gojo-kun, estamos saliendo, ¿verdad? Siento que como pareja deberíamos hacer más cosas cursis, y todo eso. Bajó la mirada e hizo un puchero. Saliendo. No se equivoca. Bebé, pero ¿cómo espera que haga algo si me mira así? Incluso estar en la misma habitación que ella me pone nervioso. O sea, sí, salimos, pero antes solo éramos amigos y no quiero arruinarlo todo. El niño tragó saliva. No sé a qué te refieres. Marin-san. Sin darse cuenta, su rostro se iluminó de alegría. En un ataque de emoción, saltó de su sitio, asustando al chico sentado en el suelo. Marin soltó un chillido antes de esconder su rostro ardoroso entre las manos y saltar a la cama. Sus almohadas volaron de la cama con el impacto. Su almohada Shizuku cayó directamente en los brazos de Gojo. La niña emitió más gorjeos de emoción mientras se envolvía en su manta. En el proceso, sobresaltó al niño. Marin-san, ¿estás bien? Gojo frunció el ceño con preocupación. Con un movimiento rápido, pulsó la barra espaciadora antes de levantarse. Gojo extendió la mano mientras se acercaba a la chica. Marin, a su vez, no respondió, solo siguió retorciéndose bajo las sábanas. Avanzando rápidamente, se dirigió hacia ella. Un objeto de anime rebelde salió rodando de debajo de la cama y bajo el pie de Gojo. Un fuerte crujido resonó en el aire. Se hizo un momento de silencio. Al oír el extraño ruido, Kitagawa se giró para encarar al chico. Ambos intercambiaron una mirada de preocupación. Gojo empezó a caer. Preparándose, sus brazos aterrizaron a ambos lados de Marin, la almohada que sostenía presionaba entre sus cuerpos. No pasó un momento hasta que sus labios se encontraron. No era la primera vez que se besaban. El día en que ambos se dieron a conocer sus sentimientos coincidió con su primer beso. En ese sentido, esta ocasión no debería ser diferente. En todo caso, debería considerarse un accidente. Los ojos de Gojo se abrieron de par en par. Todo había sucedido tan rápido, un crujido, un zumbido, una caída, y ahora, ¿un beso? Incapaz de asimilar lo sucedido, Gojo yacía inerte, sus labios aún presionaban los de Marin. Marin cerró los ojos ligeramente. La presión del cuerpo de Gojo sobre el suyo solo amplificó el sonido de sus latidos en sus oídos. 1.000.000 de pensamientos la invadieron, pero la sensación de sus labios rozándose tranquilizó su mente. Con repentina confianza, ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo despertó de su aturdimiento. Sabe a curry de manzana. Ambos pensaron al unísono. Un golpe en la puerta los separó. En respuesta al sonido, Marin se giró, todavía envuelta en sus mantas, mientras Gojo, de alguna manera, logró llegar hasta la puerta. Marin-chan, Gojo-kun, ¿tienen hambre de postre? Los dos se sonrojaron y evitaron el contacto visual. Ninguno de los dos tuvo ganas de hablar. Siguieron unos cuantos golpes más. Marin-chan, ¿está todo bien? Sí, todo bien. Jaja. Pasa. Su hija rió nerviosamente. Ya cerca de la puerta, Gojo le abrió al señor Kitagawa. En las manos del padre había un banana split medio derretido, aparentemente casero. ¿Cómo hace bastante calor hoy? ¡Ay! Gojo-kun. Estás rojo como un tomate. ¿De verdad hace tanto calor? ¿Debería encender el aire acondicionado? Su padre se precipitó con expresión preocupada. No. Estoy bien. Gracias por el postre, sonrió Gojo. Con una pequeña reverencia, el menor le quitó el tazón al señor Kitagawa y murmuró un pequeño agradecimiento. Orgulloso,
Su padre le devolvió la sonrisa antes de girarse hacia atrás y regresar a la cocina. La puerta se cerró silenciosamente tras el hombre con un pequeño clic. Un suspiro de agotamiento escapó de las bocas de ambos. Gojo dejó el bol de helado sobre la mesa antes de sentarse, y Marin hizo lo mismo. El silencio volvió a reinar, pero no un silencio ensordecedor, sino un silencio reconfortante. Gojo sintió un peso en el hombro. Al observar la fuente del peso, vio que tras la cortina de su cabello rubio, Marin tenía los ojos cerrados y los labios ligeramente entreabiertos. Un coro de respiraciones llenaba el aire. Sonriendo para sí mismo, sacó un poco de helado de vainilla del tazón y se lo dio a la chica que estaba a su lado. Marin aceptó con gusto. Lamió la cuchara hasta dejarla limpia y emitió un zumbido de satisfacción. «Cereza». Con una mirada atónita en su rostro, él obedeció. El resplandor de la luna era lo único que iluminaba la habitación. Los pájaros que antes cantaban ya no lo hacían, y el clamor de la ciudad se había calmado. Gojo entrecerró los ojos ante la brillante pantalla de su portátil, anotando en su libretita cada detalle que merecía la pena mencionar. Su escritura provocó un gemido aturdido en la chica a su lado. Marin hacía tiempo que había dejado de ver el programa, sus ojos no resistían los efectos de la noche. Ronquidos suaves escapaban de sus labios entreabiertos. El pecho de Marin subía y bajaba rítmicamente, desprendiendo una calma que Gojo disfrutaba muchísimo. Quizás fue a mitad de la primera temporada cuando Marin se quedó dormida. Sus brazos rodeaban a Gojo para apoyarse, mientras su cabeza descansaba sobre su hombro. Mirando primero a la chica y luego a la ventana, Gojo dejó escapar un suspiro de cansancio. 11:35, marcaba el reloj digital en la consola de televisión de Marin. Gojo hizo una pausa en el espectáculo y se quedó sentado solo un momento en silencio. Decidido a llegar a tiempo al último tren, se quitó lentamente a la chica del hombro, sujetándole la cabeza con ambas manos para no despertarla. Marin se removió en sueños, lo que hizo que Gojo se detuviera en seco. Con un gruñido, se apartó del chico y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. Demasiado asustado para decir una palabra, Gojo se levantó de su asiento y empezó a recoger sus cosas. No pudo evitar mirar a la chica dormida. Sus rasgos descansaban en un sueño tranquilo, lo que trajo una oleada de satisfacción al corazón del niño. Con pasos silenciosos, caminó hacia la puerta de su dormitorio. Gojo abrió la puerta, con el corazón arrebatado por la culpa. Volvió a mirar con pesar la figura dormida de la niña. Con una repentina determinación, se dio la vuelta y caminó hacia ella. Con el brazo derecho, sostuvo la cabeza dormida de Marin y metió el brazo libre bajo sus piernas. Con la mayor delicadeza posible, levantó su cuerpo sano y la colocó en la cama. Sorprendentemente, la niña no se despertó. Tras caer en el colchón, las comisuras de sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Gojo se encontró sonriendo a cambio. Agarró sus cobertores florales y se cubrió con ellos. Gojo se metió el cabello rubio detrás de la oreja y susurró, «Buenas noches, Marin». Una vez más recogió sus cosas, salió y cerró la puerta del dormitorio de Marin detrás de él. Al oír el crujido de la puerta del dormitorio al abrirse, su padre se cruzó con Gojo. El hombre mayor ladeó la cabeza señalando la puerta, a lo que Gojo asintió. El menor se dirigió al frente antes de ser detenido. «Gojo-kun», empezó el señor Kitagawa, «gracias». Gojo solo pudo levantar la ceja sorprendido, a lo que el hombre continuó, «Marin-chan debió de sentirse sola aquí. Es una chica agradable, ¿sabes? Lo sé. Siempre se alegra mucho cuando vienes. Así que ven más a menudo, ¿sí?» En broma, su padre le dio un suave puñetazo en el hombro a Gojo. Los dos rieron. «Pero no intentes hacerte el gracioso, ¿vale? Sigues siendo mi niñita. Nunca lo hubiera imaginado». «Ya veo», dijo el señor Kitagawa. Hubo silencio por un momento, antes de que ambos decidieran separarse. El padre de Marin se despidió con la mano mientras Gojo cerraba la puerta. Los gritos de la multitud retumbaron en las paredes del gimnasio. Las manos de Gojo estaban húmedas y su pecho subía y bajaba rítmicamente. Los cuerpos apiñados en el edificio solo dificultaban aún más escapar del peso del aire. Su diadema blanca hacía lo que podía para evitar que el sudor le cayera por el rostro concentrado. Poco
El sonido de un silbato resonó en el aire. Inmediatamente después, un fuerte golpe. Una pelota de voleibol se dirigía hacia él a una velocidad nunca vista. Antes de que pudiera reaccionar, una rubia alta y con gafas apareció frente a la red. Kazibagi-san. En el aire, el rubio bajó la mirada y se cruzó con Gojo. Le guiñó un ojo y extendió las manos por encima de la cabeza, cambiando la trayectoria de la pelota. La pelota rozó sus dedos extendidos y voló por los aires. La mirada de Gojo se elevó rápidamente hacia la esfera en espiral. Respiró hondo y tragó saliva. El jugador dio un paso atrás, se incorporó y luego corrió hacia adelante y saltó. El ruido de la multitud se acalló en su mente. Lo único que notó fue la pelota, que parecía estar quieta. Gojo chasqueó el brazo hacia atrás y golpeó la pelota con la palma de la mano, enviándola hacia el otro extremo de la cancha. ¡Gojo! 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 La multitud rugió. Gojo aterrizó de pie con un pequeño golpe. Sonriendo con suficiencia, saludó al público. Vestido con un chándal negro y una camisa blanca asomando por debajo, Kitagawa corrió hacia la vencedora. Inusualmente, su cabello le llegaba hasta los hombros. En el puente de su nariz se veían unas pequeñas gafas negras rectangulares, y en la parte inferior izquierda de su boca tenía un pequeño lunar. Extendiendo los brazos a los lados, se acercó a Gojo con los labios apretados. Su piel color melocotón y su brillante cabello rubio brillaban bajo la intensa luz. Sus labios, de un rosa intenso, se acercaron aún más. El chico abrió los brazos a su vez. Cerró los ojos, esperando la cálida presión de su cuerpo contra el suyo. ¿Bacana? ¿Estás bien? No paras de murmurar para ti mismo por ahí. El abuelo de Gojo estaba en la puerta de su habitación, mirando por la rendija abierta. Oh, sí, una risa seca escapó de sus labios, debe haber sido un sueño. Con el corazón latiendo fuera de su pecho, Gojo cerró los ojos con fuerza e intentó conciliar el sueño. Gojo estaba sentado en su escritorio cabizbajo. El clamor de los demás en el aula le entraba por un oído y le salía por el otro. Tenía los ojos pesados por el sueño. Pensar en el festival deportivo lo mantenía despierto. Con un profundo suspiro, se hundió aún más en el hueco de sus brazos. Kitagawa seguía mirando por encima del hombro al chico, visiblemente descontento. Su corazón dolía de preocupación. ¿Debería decir algo?, pensó, retorciéndose el pelo con los dedos. ¿Qué debería decir? Marin golpeó el suelo con el pie repetidamente. No podía acercarse a Gojo y preguntarle qué le pasaba en medio de una clase. En cambio, se concentró en tomar notas, por si acaso Gojo se le escapaba algo. Sonrió para sí misma con convicción. El timbre de la escuela sonó anunciando la hora del almuerzo. Kitagawa se levantó bruscamente, lo que hizo que su silla saliera volando con un chirrido. Aún así, el chico no se movió ni un centímetro. Marin se pavoneó hasta su mesa. Sus zapatos de cuero marrón golpeaban las baldosas con un ritmo sombrío. Gojo levantó la cabeza al sentir la presencia de alguien a su lado. Tenía los ojos hundidos y delineados por un gris macabro, y las comisuras de los labios formaban un ceño fruncido. Señor Kitagawa. La chica se animó al oír su nombre. Sus ojos rosados se clavaron en los de Gojo, pero por mucho que los mirara, no encontraba rastro de vida en ellos. Se abrazó el rostro con la mano derecha, tapándose parcialmente la boca para disimular la preocupación que se reflejaba en su rostro. Habían pasado algunos días desde la última vez que interactuaron entre sí, no desde ese día. Animarse. Marin se dio una fuerte bofetada en las mejillas. El resonante eco del aplauso silenció la antes bulliciosa clase. Sin embargo, el silencio fue fugaz, pues la gente se dedicó a sus propias conversaciones. Cada uno tenía su propio mundo, Marin y Gojo no eran la excepción. Estos últimos días, Marin, tras mucho trabajo, decidió que le daría a Gojo el espacio que necesitaba y que, en cambio, estaría ahí para él cuando lo necesitara. Pero, en realidad, estaba demasiado nerviosa para volver a acercarse a él después de ese día. Tras despertar en su cama, que recordaba vívidamente no haberse quedado dormida allí, sintió una oleada de calor en el pecho. La noche fue un borrón. Marin recordó el anime, el curry, el beso, y de repente, un vacío en su memoria. Cualquier cosa podría haber pasado en ese tiempo.
Cualquier cosa. No te equivoques, que Gojo se aprovechara de ella era impensable, jamás haría algo así. Ella también sabía que lo más probable era que simplemente se quedara dormida, pero una pequeña parte de su mente se apoderó de su conciencia. ¿Y si esto fuera como Slippery Girls, donde tras una larga noche de pasión, la protagonista terminaba olvidándolo todo por la mañana? Estos pensamientos pervertidos mantuvieron a Marin ocupada estos últimos días, y con la vergüenza consumiéndola, ni siquiera podía pensar en mostrarse frente a Gojo. No ayudó que, tras despertarse, su padre soltara de repente: creo que es un chico muy bueno. Se llevan bien. Lo cual es aún más extraño si piensas en lo que eso implicaría, pero la lógica de Marin se activó en ese momento y no se detuvo a pensar en las implicaciones. Pero la idea de que su padre aprobara a Gojo la hizo muy feliz. Tras dicho suceso, Marin saltó a la cama y golpeó el colchón con una alegría cursi. Pero cuando Marin vio a Gojo en la escuela al día siguiente, parecía tan exhausto como cuando le hizo el cosplay de Shizuku-tan. Esto molestó a Marin. Sin embargo, una parte de ella se sintió un poco aliviada. Podía, apenas, evitarlo, con el pretexto de darle espacio, lo cual sigue siendo cierto, de verdad quería darle espacio. Gojo-kun. Una voz diferente lo llamó. La voz masculina pertenecía a un chico rubio. Se subió las gafas que se le caían al puente de la nariz. Los dos se giraron hacia donde provenía el sonido. Kashibaji-san, los ojos de Gojo se abrieron y su figura se irguió. ¿Qué parece pasar? ¿Has estado bien últimamente, amigo? Has pasado mucho tiempo durmiendo solo aquí, y estamos empezando a preocuparnos por ti. Marin asintió. La mirada del chico de cabello oscuro se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Gracias, Kashibaji-san, pero, estoy bien. Kashibaji respondió con un suspiro. ¿Sabes qué? ¿Estás libre después de la escuela? Gojo asintió. Perfecto, ven al gimnasio más tarde. Antes de que Gojo pudiera responder, los otros chicos asomaron la cabeza por la puerta y, con sonrisas traviesas, le hicieron señas a Kashibaji para que se acercara. Gojo estaba confundido, pero la idea de que tenía amigos que se preocupaban por él era reconfortante. Si Kitagawa-san pudiera escuchar mis pensamientos, probablemente diría algo como: me preocupo por ti todo el tiempo. Soltó un lindo HMMP, y luego comenzó a hacer pucheros. Estoy de acuerdo con ellos. Yo también iré si quieres. ¿En serio? ¿No estás ocupado después de la escuela? Si es por ti, Gojo-kun, nunca estoy ocupada. Bromeo. Los zapatos de Gojo resonaban en las plantas más altas del gimnasio. El lugar era desconocido, pero no extraño. El gimnasio lucía como cabría esperar, dimensiones suficientes para una cancha de baloncesto, un segundo piso abierto lleno de gradas para los espectadores, marcadores metálicos con jaulas y balones variados. Miró alrededor del edificio para admirar las vistas. Algo le llamó la atención. Era una gran pancarta colgada en el segundo piso con Kitagawa. La pancarta decía: únete hoy al equipo de voleibol. A la izquierda de la inscripción estaba Marin Kitagawa. Su rostro se contorsionaba en una sonrisa traviesa, y su rostro estaba contorneado por los dos mechones dorados que caían de su cola de caballo, por lo demás lacio. Vestía un uniforme de voleibol rosa con ribete blanco, el número era el 17. Esto enrojeció la cara de Gojo. 17 era lo que la chica había escrito en la parte interior de sus muslos en su cosplay de Shizuku-tan, que simbolizaba la cantidad de veces que la criada había tenido relaciones sexuales. La imagen de Marin con el cosplay lo desorientó por un momento, y tardó un par de minutos en recuperarse. Ver a Marin en la pancarta lo confundió. Que él supiera, Marin no jugaba al voleibol, sino que prefería una forma menos física de ver un partido, ver anime. Una voz masculina familiar que lo llamaba devolvió a la realidad. Kashibaji se erguía en medio de la cancha de baloncesto. Bajo su brazo derecho llevaba un balón de voleibol blanco brillante. Yahoo, Gojo-kun. Una chica conocida asomó la cabeza por detrás del chico rubio, su cuerpo aún estaba oculto tras su alta figura. Kitagawa sonrió. Con los dedos, hizo la señal de paz antes de salir de su posición y situarse junto a Kashibaji. A diferencia de su apariencia de apenas unas horas antes, la chica llevaba el cabello recogido en coletas bajas y el flequillo recogido.
Al notar la intensa mirada de Gojo, le guiñó un ojo. Gojo, desconcertado, evitó el contacto visual. «¿De verdad viniste?», dijo otra voz masculina. Era la de Kensei Morita. Gojo notó grandes gotas de condensación en la frente del chico. Morita se apartó el pelo negro, largo hasta los hombros, de la cara con la mano izquierda. Los demás aún no han llegado. Si no me equivoco, Murakami también viene. Fue acertado basar el cosplay de Rei-sama de Kitagawa-san en él. Tan masculino. Morita continuó, queríamos ayudarte con este asunto del voleibol. Soy más de baloncesto, por si no te diste cuenta, continuó divagando, provocando miradas de disgusto y profundos suspiros de los demás. A pesar de haber visto y leído todo Haikyuu anoche y los días anteriores, razón por la cual Gojo ha estado tan agotado últimamente, su principal preocupación era jugar. Es decir, ver toda la princesa Flor Blas no transformó mágicamente a Gojo en una chica mágica. Tras una breve introducción, comenzaron los entrenamientos. Como era de esperar, Gojo no era el mejor jugador, de hecho, eso ya es una exageración. A pesar de ello, todos sus amigos se esforzaron por consolarlo y animarlo, Marin en especial. Con cada toque de balón, Marin vitoreaba y aplaudía. Al principio, a Gojo le pareció vergonzoso, pero la idea de que Kitagawa se preocupara lo suficiente por él como para celebrar cada pequeño detalle lo alegraba. Se hace tarde, así que me voy. No hagan nada divertido sin nosotros, dijo Kashibaji con la mano. Echándose el uniforme al hombro, salió del gimnasio. Fue el último en irse. Morita se fue horas antes porque recibió un mensaje de texto sobre un artículo de su videojuego favorito en oferta. Nadie lo discutió. Murakami recibió la llamada de su hermana pequeña, que quería ver Press Host con él por tercera vez. En el edificio quedaron Marin y Gojo. Estaban en lados opuestos de la red. Marin estaba en la postura típica del voleibol. Tenía las piernas separadas a la anchura de los hombros. Sus brazos colgaban flácidos, con una expresión concentrada en el rostro. Gojo compartía la misma expresión al otro lado. Tenía el ceño fruncido y una mirada casi fulminante. ¡Puf! Un silbido imaginario sonó en su mente. Gojo se agachó desde su posición inicial y dio 2 grandes pasos hacia adelante. La pelota que antes tenía en la mano derecha salió disparada. Con un gruñido, el chico saltó hacia arriba, extendiendo completamente el brazo derecho hacia el techo. La pelota lanzada impactó con la mano al final del arco de su brazo. Extendiendo los dedos y relajando la mano, hizo contacto. Golpe. El sonido resonó en la habitación vacía. El movimiento de muñeca debió haber acelerado la pelota. Al verla acercarse rápidamente por su izquierda, Marin comenzó a moverse. Se arrastró hacia un lado y extendió sus manos fusionadas. ¡Bum! El balón golpeó el suelo, quedando justo a la izquierda del pie de Marin. La mirada de Marin se oscureció. Su cabello rubio le cubría el rostro, así que Gojo no pudo ver su expresión. Sus pechos se agitaban al unísono, llenando la habitación silenciosa con respiraciones rítmicas. Gojo Kun. Marin saltó de repente. Inmediatamente corrió hacia el chico que estaba al otro lado de la red. Marin-san. Respondió con la misma energía. Gojo sonrió ampliamente, extendiendo los brazos hacia arriba en señal de victoria. Marin se pegó al cuerpo de él y lo rodeó con sus brazos. Gojo la abrazó, incluso saltando con ella. La agarró por los hombros y la apartó de su cuerpo, sin dejar de sonreír. Lo logré, sonrió. Marin rió, acortó la distancia y lo abrazó con fuerza. Podía sentir el cuerpo de Gojo temblar, esperando que fuera de emoción y no de agotamiento. Gojo también la abrazó. Y apretándola con fuerza, miró al techo y dio gracias a la buena suerte. Gojo-kun, empezó Marin. Gojo desvió la mirada hacia el techo, hacia la chica que tenía delante. Se está poniendo muy pegajoso. Ella se rió. La soltó de inmediato y se disculpó, ante lo cual Marin solo pudo burlarse. Le dio un golpecito con el dedo, lo que hizo que Gojo se retorciera y se tapara la cara ardiendo con las manos. Gojo se sentó en el frío suelo de madera del gimnasio, contra la pared, mientras que Kitagawa optó por tumbarse en el suelo para refrescarse al máximo. Al notarlo, Gojo sacó un pañuelo azul limpio de su mochila y lo usó para limpiar el sudor de la cara de Marin. Ah,
Qué bonito, respondió ella. Gojo sonrió y usó la otra mitad de la tela para limpiarse la frente. ¿Sabes? Siempre creí en ti, Gojo-kun. Fue impresionante. Marin hizo un gesto con las manos, agitándolas en el aire para darle un toque dramático. Yo también estoy sorprendido, la verdad, confiesa Gojo. No pensé que iba a golpear nada en absoluto. Al oír esto, Marin se giró boca abajo y miró al chico. Tenía una mirada dubitativa y la mano hundida en el hueco del cuello. ¡Qué tontería! El Gojo que conozco siempre supera estas situaciones. Aprendiste a hacerme un vestido desde cero. Siento que después de eso puedes lograr casi todo. No creo que tenga relación, pensó, pero decidió no decir nada porque su ingenuo entusiasmo era reconfortante. Miró a su alrededor con alegría. La pancarta le llamó la atención. Ah, Kitagawa-san, me preguntaba sobre ese póster. ¿Jugabas voleibol antes? Parecías tener experiencia cuando jugábamos. Reflexionó un momento, apretándose el dedo índice contra los labios rosados, pensativa. La verdad es que hace un tiempo, cuando descubrí IQ por primera vez, me entusiasmó la idea de jugar al voleibol. Es un poco tonto, ¿verdad? Parecía tan divertido cuando jugaban. Quería experimentar por mí misma lo que tanto les gustaba, así que terminé uniéndome al equipo. En algún momento durante su discurso, Marin agarró la mano de Gojo y comenzó a trazar sus dedos y las líneas de su palma. Es curioso, porque me tomaron esa foto y dejé el equipo unos días después. ¿Por qué? Preguntó Gojo con un tono de sorpresa. Para ser honesta, entrelazó inconscientemente sus dedos con los de Gojo. No tuve suficiente tiempo libre para ver mis animes semanales, jaja. Soltó una risita entre dientes antes de volverse de espaldas. Apoyó las manos entrelazadas en la caja torácica, bajo el pecho, y respiró hondo. Marin continuó. En mi opinión, está bien dejar algo si no te gusta. Pero sigo creyendo firmemente en dar lo mejor de ti mientras lo haces. Me hará muy feliz si te diviertes y te esfuerzas al máximo en el festival deportivo. De hecho, incluso te concederé un deseo, ¿qué te parece? No tienes que ganar ni nada. Tranquilizó al chico. Al mirarla a la cara, Gojo vio como el rosa de sus ojos brillaba de anticipación. Su flequillo estaba pegado a su frente húmeda y sus mejillas estaban sonrojadas. Con la mano, le apartó el flequillo para revelar más de su rostro. De acuerdo, sonrió suavemente. Un silencio reconfortante los envolvió. El bullicio estudiantil de afuera se calmó. Ahora realmente solo estaban ellos dos. Gojo soltó, pensé en mi deseo. ¿Ya? Ni siquiera has jugado. Quiero que ella se quede conmigo para siempre. ¿Gojo-kun? ¿Cuál es tu deseo? Ladeó la cabeza al ver que Gojo no respondía. Ojalá pudiéramos volver a hacer cosplay juntos. El comentario de Gojo pilló a Marin desprevenida. Abrió los ojos de par en par antes de cerrarlos. Al ver que cerraba las pestañas, Gojo tragó saliva. Marin se incorporó bruscamente, asustando al chico, antes de darle una palmada en la cara a Gojo. Apretando las manos con fuerza, las juntó. Kibababa-san, murmuró entre sus labios apretados. No seas tonto, Gojo-kun, ya iba a hacer eso. Y no solo una más, sino por el resto de nuestras vidas hasta que yo me vuelva demasiado abuela para posar, y tú demasiado abuelo para coser. Los ojos de Gojo brillaron. Solo pudo asentir en respuesta. Ya estaba oscuro, pero las brillantes luces de la ciudad aún iluminaban las calles. El aire otoñal era fresco y penetrante en la piel de ambos. Caminando por las calles casi desiertas, Marin se mantuvo cerca de Gojo, rozando su mano con la suya. En un solo movimiento, Marin le agarró la mano y entrelazó sus dedos. El calor de sus manos juntas alivió el alma de Marin. Casi podía sentir el dolor de Gojo a través de sus palmas. Gojo se tensó un instante, antes de apretarlo con más fuerza. Marin sonrió para sí misma. Con la mirada baja, caminaron hacia la estación de tren. Fin del capítulo. Aún tienes que pensar en un deseo real, ¿sabes?